En los últimos años, mi trabajo académico e intelectual se ha centrado en la reflexión sobre la identidad, concepto complejo y escurridizo que viaja de la filosofía a la sociología, de la literatura al psicoanálisis y de la individualidad a la colectividad. Inicialmente me preguntaba de qué manera las subjetividades se relacionan con la escritura. ¿Cómo es que en géneros convencionales como la autobiografía quedan marcas de aquello que singulariza a un sujeto? Pronto comprendí que la literatura, igual que otras artes institucionalizadas, ofrece a los autores formas establecidas, conocidas como géneros, mediante las cuales es posible expresar una dimensión íntima de su experiencia. En las escrituras autobiográficas hay siempre una serie de convencionalismos, como por ejemplo el relato cronológico de la vida, que representa la existencia como si fuera efectivamente una línea recta y ascendente. Entonces, quiero hacer una distinción. Una cosa es cómo se relata la vida y otra cosa es cómo es la vida, ¿no? Me interesa cómo se relata la vida. Y bueno, para relatarla, pues hay reglas, ¿no? Jean-Jacques Rousseau, considerado en Occidente el fundador del género autobiográfico, inicia así sus confesiones. El libro se llama Las Confesiones, eh, publicado en 1770 y también en 1782, porque bueno, fue una publicación póstuma y entonces hay, me parece, bueno, hay dos partes. Entonces, quisiera compartir la imagen del texto, pues solamente para que vean y lo sigan un poquito conmigo, ¿no? Ahí está. Nací en Ginebra en 1712. Fueron mis padres, los ciudadanos Isaac Rousseau y Susana Bernard. Mi padre no tenía más medio de subsistencia que su oficio de relojero, en el que era muy hábil, pero le correspondió muy poco o casi nada de una herencia pequeña a repartir entre 15 hermanos. 15 hermanos. Mi madre, hija del reverendo Bernard, tenía más fortuna, era bella y discreta. No sin trabajo pudo mi padre casarse con ella. Nací débil y enfermo. Costé la vida a mi madre y mi nacimiento fue el primero de mis infortunios. Nací casi moribundo. Había pocas esperanzas de salvarme. Vine al mundo con el germen de una dolencia que los años han reforzado y cuyos intervalos solo me sirven para sufrir más cruelmente. Recuerdo solo mis primeras lecturas y el efecto que me causaban. Desde entonces juzgo que empiezo a tener conciencia de mí mismo sin interrupción. En poco tiempo adquirí no solo una facilidad extraordinaria para leer y escucharme, sino también un conocimiento sin par a mi edad de las pasiones humanas. Sin tener ninguna idea de las cosas, estaba yo familiarizado con todos los sentimientos. Cuando nada había concebido aún, ya lo sabía todo. Bueno, ahí está Rousseau hablando de sí mismo en términos para nada modestos, ¿no? Si se pueden dar cuenta, hay victimismo y bueno, esta forma de entronizar o hacerse un poco como una figura especial, ¿no? El yo que se presenta en las confesiones tiene rasgos que van a perdurar hasta la actualidad en representaciones más bien disponibles para el gran público, como es el caso de las memorias y las autobiografías de políticos y personajes de la farándula. Como esta forma grandilocuente de autodenominarse, que bueno, compartirán conmigo probablemente la opinión de que es un poco ridículo, todavía subsiste en algunas profesiones, ¿no? Y bueno, en ciertos egos también. ¿Qué se puede deducir de este ejemplo? Además de la cronología que sitúa el inicio del relato de la vida con el nacimiento, más aún con la unión de los padres, también se puede ver que el yo niño de Rousseau, según relata, ya poseía una conciencia plena del mundo y de sí mismo debido a una prodigiosa inteligencia y sensibilidad, además de un prematuro bagaje libresco. ¿No hemos escuchado todos aquí a alguien que al hablar de sí mismo se dibuja como un ser extraordinario en fuerza, inteligencia o talento? Creo que la academia y todavía más el campo del arte son espacios en los que esa forma de autonarrarse es común y hasta esperada. Recuerdo haber presenciado un examen de titulación de licenciatura en que la sustentante
Mostraba como evidencia de su capacidad como artista los trabajos con piezas de sopa de pasta, estas sopas de codito y de letras, que ella había hecho en el kinder. Esas eran la prueba de que ella siempre fue artista, ¿no? Eh, Solo tengo que decir que afortunadamente no formé parte del jurado de ese examen. Menos mal. Lo que pretendo señalar es la forma que el género de la autobiografía en Europa le da al yo como instancia narrativa. Y aquí quisiera hacer una distinción entre el yo como instancia enunciativa y el yo como instancia psíquica. Esta parte es un poco teórica, pero nos permite no confundirnos, porque pues se usa la misma palabra, pero en realidad se trata de dos formas distintas de ver al yo. Mientras que el primero equivale al pronombre personal, el pronombre yo, y se emplea para describir la experiencia que vivimos cuando escribimos o cuando hablamos. Nací en Ginebra en 1712, ¿no? Ese es un ejemplo de la instancia narrativa. La instancia discursiva, que es el yo, es la única forma en que el lenguaje se realiza para los sujetos, ¿no? Entonces, el yo pronombre es la única forma en que nosotros podemos ejecutar el lenguaje. Nadie puede hablar si no es usando los pronombres. O sea, hablar desde mí, por ejemplo, desde el nosotros, o desde el tú quisieras, ¿no? Siempre a partir de estas instancias discursivas. O sea que el lenguaje solo podemos aprenderlo a través del yo o el tú. Pues es una suerte de lugar a través del cual hacemos pasar la palabra, ¿sí? Entonces el yo es un recipiente vacío, dice un lingüista, y lo llenamos de lenguaje y del lenguaje como lo entendemos nosotros, como lo aprendimos nosotros. Por otro lado, el yo como parte del psiquismo es una instancia que media entre los deseos y las pasiones del ello y la exigencia moral del superyo. Esto, bueno, lo explica Freud a lo largo de su obra. Para decirlo en términos amplios, el yo de la teoría psicoanalítica, cumple la función de negociar entre las pulsiones inconscientes y las exigencias del mundo exterior. Es una instancia que trabaja muchísimo, ¿no? Por lo que está en permanente vínculo con los otros, la familia, las instituciones, la colectividad. Vemos así que cada uno de nosotros está provisto de una multiplicidad de yoes. Aquel que usamos al hablar o escribir, cuando hablamos de nosotros mismos, pero también de todo lo que se pueda describir con palabras, ¿sí? Entonces, bueno, el yo se usa siempre. Es decir, todo lo que se puede hacer con el lenguaje. Y esto, bueno, lo dijo Wittgenstein. Lo digo yo, pero pues primero lo dijo Wittgenstein. También somos ese yo que desea, olvida, recuerda, se angustia. Adicionalmente, Lacan añadirá una idea muy importante. El yo, además, se construye a través de la identificación con otros sujetos. Digamos que con otros yo. Por lo que el yo, mi yo, es, como instancia psíquica, una multiplicidad de yos sujeta o esclava, según uno se levante por la mañana, a la amplitud de experiencias vividas a través de la identificación con otras personas. Entonces, cuando en el estudio de las subjetividades, de la identidad, de las escrituras personales o desde las perspectivas intimistas hablamos del yo, pues la verdad es que tenemos que hacer una operación de mucho discernimiento, porque pues podemos estar hablando del yo como instancia narrativa, del yo como instancia psíquica, del yo como un conjunto de identificaciones, y bueno, eso es importante para todos los que pues hacemos este trabajo académico, ¿no? Que es constantemente pues hacer distinción, para no acabar diciendo pues obviedades, ¿no? Bueno, ahora que podemos diferenciar dos formas del yo, la enunciativa y la psíquica, volvamos a Rousseau y al modo en que habla de sí mismo. Se trata de una entidad formada y concluida, incluso desde la infancia. Él dice de sí mismo, yo siempre fui como soy ahora, ¿no? Muy listo, muy sensible. Todas las coordenadas de su existencia estaban trazadas desde su infortunado nacimiento, la enfermedad, la sensibilidad y la inteligencia. Por lo que la narración, es decir, las confesiones, solo serán la transcripción de un camino vital tan claro desde su inicio que sus vivencias solo serán la constatación de esa suerte de destino que el género de la autobiografía escribe. A esto se le llamó por mucho tiempo identidad, aquello que es idéntico a sí mismo, o sea,
la idea de que todos tenemos una esencia que permanece y que se perfecciona, lo que nos hace ser nosotros mismos y afirmarnos en esa seguridad. Decimos, yo soy de las personas que, y entonces pues ahí decimos, ¿no? Pertenezco al team frío, calor, ciudad, playa, mañana, noche, no sé, ¿no? Es decir, congelamos un poco nuestra identidad en estas frases, en estas oraciones, que parecen un poco resumir nuestra esencia, ¿no? Nos decimos mexicanos, nos decimos a partir de nuestra profesión, yo soy profesora, en fin. Estas formas en las cuales nos definimos o hablamos de nosotros mismos, con mucha frecuencia tienden a ser definitivas, a cerrar la idea de un yo. Y sobre todo, esto es lo que más me interesa a mí, a hacernos pensar que nos conocemos a nosotros mismos, lo cual, bueno, el psicoanálisis nos lo demostró claramente, es falso. Bueno, Rousseau estaba en el final de su vida cuando escribió su autobiografía y tenía conciencia plena de que con su libro daba inicio a una forma nueva en los géneros de la escritura en Europa. Las confesiones se publicaron de manera póstuma, con lo cual se establece como otra característica del género que solo al final de la vida es posible narrarla y que la única autoridad para hablar de sí mismo es el yo. Y bueno, hay el inicio de las confesiones, lo quiero leer rapidísimo, un poco como para concluir esta parte del texto. Emprendo una obra de la que no hay ejemplo y no tendrá imitadores. ¿Ven? Esto de ser único y especial. Que hoy vemos, me parece reproducido hasta lo más absurdo en las redes sociales, ¿no? Quiero mostrar a mis semejantes un hombre en toda la verdad de la naturaleza y ese hombre seré yo. Entonces ahí está lo único, está la verdad y está el yo, ¿verdad? Solo yo, sigo con Rousseau, conozco mis sentimientos y conozco a los hombres. No soy como ninguno de cuantos he visto. Y me atrevo a creer que no soy como ninguno de cuantos existen. No soy, si no soy mejor, soy distinto de ellos. Y hasta aquí Rousseau, ¿no? Y yo me gusta mucho regresar a los textos como fundacionales de las autobiografías y esto, como San Agustín y así, porque uno dice, wow, ¿cómo es que algo que se hizo hace tanto tiempo todavía cala profundo en las formas que tenemos las personas de autodefinirnos, ¿no? La idea de ser distinto, de ser especial, de conocerte a ti mismo, sigue súper vigente como lo fue para Rousseau. Entonces, bueno, dice, bueno, continúo yo. El yo que habla en las confesiones y que la tradición occidental ha construido a través de múltiples tecnologías como los diarios, las autobiografías, las memorias, los testimonios, los autorretratos, la confesión católica, el relato del paciente en el consultorio médico psiquiátrico, así como el relato criminal, es un yo individual y singular. La individualidad es una de las ideas centrales de la modernidad. Y esto quiere decir que es la base de una cultura centrada en la propiedad, el poder, la diferencia fundada en la jerarquía y, en última instancia, la violencia. Para decirlo de otra forma, Rousseau, al ser quien abre uno de los géneros personales más potentes en Occidente, es una muestra extraordinaria para observar la forma en que el pensamiento occidental configuró al yo. Ahora, el yo como una instancia cultural, ¿no? Ya vimos la instancia enunciativa, la instancia psíquica y ahora una instancia cultural, una figura de la cultura. El yo de la autobiografía es un yo completo, autosuficiente, transparente a sí mismo, universal. Claro, universal porque es de un hombre, ¿sí? Rousseau es bien sabido que era, que odiaba profundamente a las mujeres, que las consideraba pues inferiores al nivel de la animalidad y bueno, hay cantidad de ejemplos, ¿no? De las cosas que decía. Entonces, bueno, universal en el sentido de que es la experiencia de los hombres, ¿sí? Es decir, es el yo de un hombre europeo. Bueno, esto último era un chiste. Bueno, hoy lo sabemos, la experiencia masculina occidental y racional es limitada porque es excluyente. También sabemos que es la experiencia con mayor marketing en el mundo y en la historia. Tanto la filosofía
pues desde sus orígenes en la antigua Grecia hasta Derrida, más o menos podemos ubicarlo, eh, en la ciencia, en la literatura y en pues, un montón de disciplinas sociales y hasta las disciplinas exactas o en la medicina, se ha encargado de hacer pasar la experiencia de los hombres europeos como la más elevada de las experiencias humanas, el modelo a seguir, la cumbre de lo bello, lo verdadero y lo sofisticado. Sí, y bueno, lo sabemos muy bien, ¿no? En tanto que todo lo demás es el largo etcétera que incluye pues, al resto de la humanidad y a los animales también, y a la naturaleza, añadiría yo. O sea, las mujeres, los niños, porque por supuesto que la infancia descrita por Rousseau, pues es una infancia que no es para nada infantil. Además, era un gran pedagogo, ¿no? Es conocido por ser el gran pedagogo que paradójicamente abandonó a sus hijos. Bueno, ahí lo dejo. Hay innumerables, esta forma de excluyente, de occidental, pues deja fuera a muchas formas de saber que no son la racionalidad, ¿no? La racionalidad, pues frecuentemente es una operación discriminatoria, porque divide lo que sí es racional de todo lo demás y todo lo demás no sirve, ¿no? Y también, por supuesto, se excluye en esta idea de hombre europeo la espiritualidad que no sea el cristianismo o lo judeocristiano, ¿sí? Y bueno, así nos podríamos seguir y seguir y seguir viendo todo lo que lo blanco occidental excluye o jerarquiza en una posición inferior, ¿sí? Bueno, el modo de retratarse a sí mismo de Rousseau no es nuevo en su tiempo, ni mucho menos único. Charles Taylor, en sus estudios filosóficos sobre la identidad, hizo notar que en las filosofías del iluminismo el progresivo acento en la individualidad formó parte de los valores modernos. El hecho de que ahora, y cito a Taylor, el hecho de que ahora demos tanta importancia al poder expresivo significa que las nociones contemporáneas de lo que implica el respeto a la integridad de las personas conlleva el de proteger su libertad de expresión para hablar y desarrollar sus propias opiniones, definir sus propios conceptos respecto a la vida y trazar sus propios planes de vida. Entonces, lo propio es la marca de nuestro tiempo, ¿sí? O sea, Rousseau, claro, inventó un género, pero Rousseau es la consecuencia de un devenir histórico que iba privilegiando la individualidad. Así que, pues, Rousseau también es un síntoma. La definición de la identidad es lo propio, aunque lo propio, paradójicamente, es el resultado de múltiples operaciones sociales que se imponen por igual a todos los individuos de la sociedad. Es decir, que lo propio, eso que decimos, mi esencia, lo que yo soy, el yo, eso que consideramos lo que constituye mi esencia, es profundamente ajeno en el sentido de que proviene siempre del otro, como dijo Lacan, del modo en que lo colectivo nos moldea a través de instituciones como la familia, la escuela, la religión, la política. La paradoja que ubica a lo propio, lo íntimo, como un espacio interior y aislado, me parece cuanto menos sospechosa. Y es sobre esta contradicción sobre lo que me interesa hablar con ustedes hoy. Sí, entonces, bueno, he hecho todo este speech inicial para mostrarles que la idea de lo íntimo, de lo propio, de lo oculto, del secreto, de lo personal, del yo, se ha construido como una instancia, como un espacio, como una dimensión que es diferente de la de lo público. Y lo que yo quiero decirles es que eso es contradictorio. Entonces, me interesa como mostrar algunos ejemplos. Bueno, primeramente me interesaba iniciar, como se dice, por el principio, con el autor y la obra que dan origen al género de la autobiografía, que ejecuta esa paradoja que acabo de mencionar, la de poner en el ámbito de lo público aquello que es de orden privado. Entonces, Rousseau es de los primeros que dice, ok, es mi intimidad, pero yo la voy a hacer pública. Y porque soy único, especial, original, brillante, bueno, ya vieron ustedes, ¿no? En la historia de la vida privada de Philippe Arié y Georges Duby, que es una serie de libros muy, muy interesantes, y bueno, antes era muy difícil de conseguir, pero creo que ahora ya no es tan difícil, hablan de la dificultad de definir la noción histórica de vida privada.
No es que la vida privada o la intimidad existan desde el origen de los tiempos. ¿Ven? No es natural la intimidad. Tampoco se da de la misma forma para todas las personas en la historia. Me importa que identifiquemos en esta primera escala que lo propio se construye históricamente. En ese sentido, Arrié y Duby dicen que, cito, la vida privada solo tiene sentido en relación a la vida pública y su historia es ante todo la de su definición. La historia de la vida privada comienza, pues, siendo la historia de sus fronteras. Y hasta aquí la cita de Arrié y Duby. Entonces, bueno, no existe propiamente algo esencialmente de la vida privada, más bien es una negatividad, es lo que no es público, lo que no se puede mostrar, lo que no se puede decir abiertamente. Y bueno, es más o menos claro, a la vida privada le corresponde pues las mujeres, los trabajadores domésticos, los niños, las enfermedades, los secretos, en fin, ciertas habitaciones, ¿no? Como la habitación matrimonial es privada, mientras que el salón es público, ¿no? ¿No? Como que hay pues una cierta construcción en relación a eso. Bueno. Por tanto, Rousseau y las confesiones vienen a ser, en el devenir histórico de Occidente, un punto de inflexión. Quiero decir que el campo de la intimidad, tan preciado para la aristocracia y la burguesía, queda expuesto, ¿no?, de alguna manera, por la escritura de Rousseau. Él mismo decide llevar al campo de lo público aspectos de su vida que son vergonzosos, lastimeros, irrisorios, del mismo modo en que se muestra los que son dignos de encomio y ejemplares en todo sentido, ¿no? Que le importaba mucho tener una vida ejemplar, y eso marca el género. La frontera entre lo público y lo privado se va transformando en la creación de un género que inicialmente no es literario, sino político y filosófico. Y el género de la autobiografía se populariza debido a que se asocia a la celebridad y la notoriedad social. Quisiera retomar la idea de la intimidad como una práctica que solo se reconoce en la frontera con las prácticas públicas. Es decir, que es una suerte de negativo fotográfico de lo público. Para pensar con ustedes un par de casos que elegí porque a mi parecer muestran los modos en que lo privado cambia de lugar respecto a lo público y porque como lectores o espectadores podemos advertir esa frontera tan difícil de aprender entre uno y otro campo. En esta segunda parte de la conferencia quisiera poner atención sobre el hecho de que las crisis sociales son momentos históricos en que ciertas fronteras y coordenadas dejan de tener sentido. Podríamos pensar entonces que las crisis sociales, es decir, las guerras, las dictaduras, los desastres naturales, producen cambios en la relación entre lo privado y lo público y, por tanto, en las identidades. En la escuela hemos aprendido que en la historia existen por lo menos dos grandes crisis sociales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que ni era mundial, ¿no? Era de algunos países. Debido a que la educación oficial latinoamericana está fuertemente occidentalizada, aprendemos que el sufrimiento europeo es la medida del dolor mundial, humano, que los parámetros filosóficos e históricos de los acontecimientos que ocurren en esta geografía son aplicables a todas las poblaciones aledañas. Desde hace algunas décadas, esta perspectiva se ha cuestionado no solo como el paradigma de la educación, sino como el paradigma del conocimiento. Pues bien, partiendo de la certeza de que ni los acontecimientos, ni las muertes, ni la violencia, ni el trauma social vivido en Europa durante las dos denominadas guerras mundiales son hechos inéditos, ni ocurrieron solo en esa geografía, tampoco que la gravedad y el dolor fueron menores en África o en Latinoamérica, es que me interesa hablar de la pintora alemana Kate Kollwitz, que yo no sé si la conocen, yo la verdad es que no la conocía, me la topé por casualidad y bueno, espero no decir demasiadas obviedades. Entonces, bueno, quisiera advertir que la elijo a ella no porque sea europea, ni porque esté hablando de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y mucho menos porque yo considero esos acontecimientos históricos como grandes paradigmas del trauma, sino más bien porque en ella vamos a poder observar como con mucha claridad cómo lo íntimo irrumpe en lo social y pues lo que causa, lo que produce. Bueno, para decirlo de otra forma, tomo parte de la obra de Kollwitz para pensar la intrusión de lo íntimo en lo privado en un contexto de crisis social. Mi elección de ninguna manera obedece a que yo considere ese periodo o esa geografía como ejemplares para la comprensión de las fronteras entre lo íntimo y lo privado. Más bien, me parece que su obra es de gran elocuencia y creo observar
en las imágenes, bueno, que todos podamos verlas juntos, eso que yo intento transmitir con ustedes. Bueno, Kate Colwitz, voy a tratar de mostrar, déjenme ver, bueno, esta, hay, por supuesto, un montón de imágenes de Kate Colwitz. Está en el MoMA, tuvo una exposición, en fin, uno puede como encontrar muchas imágenes sobre esa artista. Y bueno, Kate Colwitz nació en el 1867, muere en 1945, o sea, su muerte coincide con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Estudia arte porque su padre nota sus dotes desde su infancia y al no poder inscribirse en una escuela de artes por ser mujer, decide ingresar en la Escuela de Arte para Mujeres de Berlín. Eh, y después en la Escuela de Artes Femeninas de Múnich. Debido a que en su familia hay una tradición de pensamiento crítico e ideas liberales, claro, porque de otra forma, ¿cómo su papá iba a notar que era buena para el arte, ¿no? Si no, es porque en su familia ya había una apertura ideológica. Y que su marido fue un médico y militante socialista, Kate tiene conciencia de las injusticias en vida de los obreros y campesinos y por tanto tiende a pensarlos como parte de su trabajo artístico. Por ello, uno de sus objetivos como artista era hacer que su obra fuera accesible para las masas. Y bueno, voy a empezar a mostrar algunas imágenes de ella. Este, a ver qué les parece a ustedes. A ver, déjenme ver, compartir. Compartir. Bueno, voy a ir pasando algunas de sus obras y a comentar un poco lo que yo veo, porque bueno, yo la verdad es que soy muy ignorante en esto y pues me disculpo, pero me parece de una fuerza tan grande lo que ella produce con las imágenes que por eso me aventé. Entonces, sí se ve, ¿verdad? Sí, que creo que sí se ve la pantalla, según yo sí se ve, porque me dice que sí. Bueno, Sí, sí, sí se ve. bueno, en su diario dice, sentí que no tenía derecho a eludir la responsabilidad de ser defensora. Es mi deber dar voz al sufrimiento de la gente, un sufrimiento eterno y tan grande como una montaña. En sus diarios, en las cartas que comparte con su esposo, pues es muy claro que ella tiene un compromiso social muy férreo, ¿no? En su obra se puede observar un interés cada vez más acentuado por la representación de la pobreza, la vida de los trabajadores, la violencia y el dolor. Progresivamente los personajes protagonistas de las escenas son mujeres, mujeres pobres, madres desesperadas, como si para ella la denuncia social de la guerra, la violencia del Estado y la injusticia social se resumiera en la figura de la madre doliente. Me llama poderosamente la atención la expresión de las madres cubriéndose la boca. Se trata de escenas que me parece son de gran expresividad, pues no se trata del dolor angustiante de la boca abierta que muestra un grito desesperado o la mirada desbordada del dolor que he observado en otros artistas, ¿no? De hecho, Edward Munch fue contemporáneo de Kollwitz y un poco había como una relación como de diálogo, ¿no? Entonces, para mí, sí hay una diferencia entre la representación del dolor en ciertos artistas, ¿no? Que hay una especie de apertura incluso del cuerpo, o el horrorismo en la boca, las bocas desmesuradamente abiertas, los ojos casi que se salen, ¿no? Como en los de Goya. Y en el caso de Kollwitz, lo que yo noto, o lo que, bueno, me interesa, pues, destacar con ustedes, es, por ejemplo, aquí me gusta mucho ver cómo ella trabaja con las manos. No sé mucho sobre eso, pero van a observar que hay muchas imágenes en donde las manos, unas manos además muy particulares, van a tener presencia. Entonces, fíjense, es el padre que se está cubriendo la cara, que no quiere ver, y estas manos son como huesudas, ¿no? Es este tipo de manos que muestran la pobreza, el hambre, la miseria, se van a repetir en prácticamente todo lo que ella va a hacer. La escena que se observa pues es una niña muerta,
se nota que ni siquiera tiene color, ¿no? Es una niña pequeñísima y una madre con una mirada perdida en esta posición, pues no sé, de cansancio. Y bueno, el padre, yo no sé si lo alcanzan a ver, voy a ver si se puede hacer grande, creo que no, porque no, es lo más cerca que puedo. Bueno, el padre le está ofreciendo una cuerda para que se ahorque. Es una cuerda que ya está amarrada para colgarse. Y entonces, claro, pues esta escena me parece como, bueno, de una elocuencia muy, muy grande. Es una escena que pertenece a un periodo que será como, yo le llamaría antes del trauma, ¿no? O sea, es una imagen fuerte, pero es previa a un trauma del que voy a hablar ahora. Es de 1900 y se llama Los oprimidos. Súper, súper elocuente, ¿no? Además, el título. Eh, déjenme continuar. La mano de una madre que se cubre la boca con una, la mano huesuda de una madre que se cubre la boca es simultáneamente una clausura del futuro y la imposibilidad de toda articulación del presente. Entonces, quisiera mostrarles, hay otras imágenes donde se pueden ver pues a estas madres. Déjenme ver si ¿están viendo una imagen del MoMA en este momento o no? Sí, Ok, bueno, muy bien. Entonces, bueno, ahí hay unos dibujos como muy iniciales, previos al trauma, insisto. Igual son escenas de personas pobres, mujeres embarazadas, mujeres principalmente cargando niños. Acá se puede ver un hombre que está, pues, que parece que va a golpear a alguien, que está, bueno, pues en las sombras. Entonces, una madre en el lado izquierdo, una madre dormida, sobre una mesa y un hijo igual, pues dormido, como velando su sueño, probablemente porque está enfermo, ¿no? Y bueno, todos tienen que ver con pues retratos de la pobreza. Ok, bueno, sigo, porque me queda poco tiempo. Em, no hay ningún problema, ¿eh? ok, Puedes, el tiempo que necesites está bien. ok, bueno, aquí podemos, bueno, están viendo una escultura, ¿verdad? En este momento, ¿sí, verdad? Sí, 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 sí. Bueno, me voy a quedar ahí. Ahora ya estamos viendo texto, ¿sí está bien? Ok, ok. Entonces, bueno, sigo con el texto y ahorita regreso ah, a la imagen, ¿vale? Sí. A contracorriente de las representaciones que el realismo socialista impulsaba, en la obra de Kollwitz no es el obrero el protagonista de la opresión y de la lucha. En ella, la relación entre la madre y su hijo, un hijo enfermo muerto, es el leitmotiv de sus preocupaciones artísticas e ideológicas. Mujer con niño muerto es una reinterpretación de la piedad. Muestra una escena cotidiana bueno, es una escena cotidiana para el marido de ella. Ella presenció esta escena muchas veces, mujeres pobres que iban con el médico y el médico no podía salvar al hijo, ¿no? Por enfermedad, por hambre, en fin. Y para hacer esta obra se tomó a sí misma y a su hijo Peter como modelo para la realización del dibujo. Lo que yo quiero mostrarles no es el dibujo, sino más bien este, una escultura que pues me parece como tremenda, ¿no? Se le llama La Piedad de Kollwitz y bueno, es un diálogo con la famosa obra de la Piedad, la canónica, ¿verdad? Pero aquí no vemos el dolor de la mujer como que parece un delirio místico, ¿no? La madre, María, no, en este caso no tiene esta expresión dolorosa que es, insisto, de apertura y que se ha interpretado pues incluso como un delirio místico. Acá un gesto que es muy propio de Kollwitz, que son las madres con la boca cubierta por la mano, y bueno, tiene al hijo en sus brazos, con unas manos y unos pies que revelan, ¿no? El hambre, la pobreza,
la precariedad. Y entonces, bueno, ella lo envuelve con todo su cuerpo, sus piernas están abiertas, en fin. Esta imagen, bueno, pues se va a hacer muy famosa para pensar la obra de Kollwitz, ¿vale? Bueno, entonces sigo con la lectura. Eh, eh, ahora sí, para hacer esta obra se toma a sí misma y a su hijo Peter como modelo para la realización, ¿sí? Entonces aquí vemos ahí muertos a Peter. Tristemente, Peter fue asesinado durante un asalto al batallón al que pertenecía como voluntario durante la Primera Guerra, en 1914. El joven tenía solo 18 años. Como es obvio, el dolor que Kate había observado con atención en su entorno se hizo propio, y ese acontecimiento produjo cambios profundos en su forma de pensar y de crear. En este punto me interesa retomar algunas ideas que puntualicé antes, la paradójica discrepancia entre lo público y lo privado. Como he mencionado ya, tanto la filosofía como la historiografía han sostenido que los campos de lo privado y lo íntimo están divididos. Las razones son de orden político e histórico. Esta idea recurrente en la bibliografía sobre la vida privada y los géneros escriturales de lo personal es contradictoria, porque lo íntimo solo existe por oposición a lo privado y todo fenómeno que se califique como íntimo, individual y singular es el resultado de operaciones sociales, ¿no? Esto yo ya lo había mencionado. Es decir, que lo personal, por muy íntimo que parezca, es siempre profundamente colectivo. Kate Kollwitz, en el pasaje ideológico que supuso el asesinato de su hijo en la guerra, es un ejemplo elocuente del modo en que lo privado, en este caso el dolor por la pérdida de un hijo, irrumpe en lo público y evidencia las fronteras artificiales entre esos dos campos de las prácticas humanas. Sí, o sea, digo artificiales, pero bueno, están construidas históricamente, ¿no? Se nos impone qué tiene que ser privado y qué tiene que ser público, no lo decidimos ni es natural. Las obras posteriores de Kollwitz van a poner un acento mayor en las madres y en la muerte de los hijos, frecuentemente niños. Los escasos críticos de la obra de Kollwitz señalan la singularidad de su obra. Por ejemplo, voy a citar, Prelinger recordó que debido a que Kollwitz se adhirió a la figuración en la era de la abstracción, fue una mujer en un campo dominado por los hombres y se centró en el arte socialmente comprometido cuando no estaba de moda. Su notable desarrollo en términos de forma y técnica han sido en gran medida pasados por alto. Entonces, cuando uno quiere como estudiar a esta autora, pues se habla mucho pues del contexto, de que era una artista muy rara, porque estaba comprometida con lo social, entonces desatendía el campo artístico y no se ha profundizado en la técnica. Y bueno, eso es algo que a mí la verdad me falta, yo no sé sobre eso, yo solamente soy una espectadora un poco salvaje, ¿no? En su tiempo, Kollwitz fue una excepción en el campo artístico alemán debido a la elección de sus temas, a la preferencia de técnicas figurativas y expresionistas que no coincidían con las nociones modernas. Además del lado del realismo socialista, los artistas con los que convivía, debido a sus inclinaciones ideológicas, tampoco veían con buenos ojos el acento en la expresividad de Kollwitz. Pues la alejaba de las intenciones de adoctrinamiento del pueblo y de la imagen del trabajador fuerte, símbolo del futuro, que el socialismo había impulsado. La excepcionalidad de Kollwitz, me parece, no tiene que ver directamente con su género. Su condición de mujer le permitió comprender de otra manera su momento histórico, también su experiencia íntima. El dolor materno de la pérdida de su hijo contribuyó a un viraje ideológico que ella ya tenía, no por ser mujer, sino por el entorno en el que creció. La serie Guerra, que es posterior al hecho traumático, el hijo es asesinado, perdón, en 1914, casi iniciada la Primera Guerra Mundial, es una declaración pacifista y resume su postura política. En dicha serie observamos como protagonistas a las madres y no a los soldados, a la pobreza y no a la valentía, al ámbito íntimo de la experiencia de las madres empobrecidas en contraposición al Estado, ya fuera el Estado capitalista o el socialista. La serie está integrada por 7 gilografías que retratan el horror de la guerra a través del dolor de las madres. Insisto en que esta serie evidencia la irrupción de lo privado en lo público. Para mí, desde la primera vez que la vi, fue clara la problematización del dolor de la madre, frecuentemente oculto en el duelo privado, el que se mostraba en cada imagen. Entonces, bueno,
Quiero que entonces ahora vean la serie. La serie, o sea, ahí está. Bueno, entonces pueden ver allí como que son varias imágenes. Mi computador está un poco lento, así que espero que no me arruine esto. Bueno, sí, sí me lo arruino. Bueno, sí se ve más o menos. Entonces, bueno, esta es la primera, se llama El Sacrificio. Vemos a una madre desnuda. Si yo insisto, cómo le hace con esa técnica que me parece que no permite como tanto trazo, como ser tan fino, como otras técnicas sí lo permiten, pues ella sí muestra como la desnudez de la madre y una madre pues que está entregando a su bebé. ¿A quién lo está entregando? Pues a la guerra. Y es una madre pues pobre, tiene los ojos cerrados, claramente es una madre sufriente, ¿no? Acá está otra, que también me gusta mucho, Los Voluntarios, por supuesto aquí habla de su hijo, ¿no? Y bueno, yo creo que en este lado izquierdo pues se puede ver la muerte, que ya lleva abrazado a un joven, que ya se lo está llevando y parece que simultáneamente está arrastrando a otro joven, a quien todavía estas personas en el lado derecho, mi lado derecho, no sé qué lado sea el de ustedes, están intentando retener a este joven, ¿no? Ya, pues con una expresión pues de un moribundo. Luego acá, como yo les decía, esta imagen que para mí es muy fuerte, la de el padre y los padres con el rostro tapado por estas manos encallecidas, gruesas, huesudas, ¿no? Y los cuerpos, pues, eh, eh, como arrobados sobre sí mismos, ¿verdad? Por la dificultad para ver, para hablar sobre el dolor. Pienso igual que me resultan tan fuertes, tan expresivas estas imágenes, y si ustedes tienen esta misma experiencia que yo tengo, es que es probablemente por la época en la que estamos viviendo, ¿no? Estas imágenes a mí me parecen muy cercanas a las imágenes que se producen sobre Gaza. Esa forma de dolor, esos rasgos de la pobreza extrema que, pues, a la que la guerra orilla a las personas, ¿no? Entonces, aquí hay una viuda que me parece que está embarazada y, bueno, cómo se toma a sí misma, ¿no? Eh, Igual, pues, increíble como la forma en que hace el gesto. Eh, la sexta imagen es esta, donde se puede ver a una madre eh, que tiene a un bebé sobre ella. Yo no sé si la madre está muerta, pero bueno, pues el bebé la cubre, el bebé seguramente está muerto, ¿no? Nuevamente es una viuda que está, bueno, pues, bueno, ahí, eh, con este gesto propio como del sufrimiento. Y esta última, eh, que pues es como la imagen con la que yo conocí a Kollwitz, a mí me parece impresionante. Es un grupo de mujeres, madres que se están abrazando entre ellas, que están protegiendo a algunos niños pequeños. Sus miradas son de un profundo terror, en rostros que son casi cadavéricos, y en los niños también se puede ver pues mucho miedo, ¿no? Y cómo hacen juntas esta especie como de bulto en el que intentan protegerse, lo cual a mí me parece, bueno, muy triste, bueno, es muy difícil para mí expresarlo ahora. Y bueno, finalmente acá, ahora sí, finalmente este último, en donde, bueno, otra vez se puede ver como pues una viuda que está rodeada de personas, eh, que igual, ella con los ojos cerrados, la boca cerrada, protegiendo todavía a un niño y con personas con estos rasgos cadavéricos a su alrededor. Entonces, bueno, esta serie, a mí me parece que evidencia, como que muestra con mucha claridad cómo el dolor privado, el dolor eh, íntimo y propio de la madre es puesto en el ámbito de lo público
como un acto político, porque bueno, ya sabemos el compromiso ideológico de Kollwitz. La obra de, la obra de Kollwitz contextualizada demuestra lo que Carol Hanisch desarrolla en su multicitado ensayo Lo personal es político, que es un texto muy importante para el feminismo. A saber, el espacio denominado como privado es considerado preponderantemente femenino y por ello es sometido al control de diversas instituciones. Kate Millett, en Política Sexual, precisará la idea. Cito, en este ensayo, en el de Kate Millett, no entenderemos por política el limitado mundo de las reuniones, los presidentes y los partidos, sino por el contrario el conjunto de relaciones y compromisos estructurados de acuerdo con el poder, en virtud de los cuales un grupo de personas queda bajo el control de otro grupo. ¿Sí? Entonces, bueno, es el sometimiento, es el control, eso es el poder. Fin de cita. La dificultad de Arié y Duby que enfrentaron a la hora de definir los límites de la vida privada se resuelve, a mi parecer, con el enfoque que politiza lo privado y lo arranca de la supuesta naturalidad en la que lo mantenía el orden de lo público. El dolor personal de una madre debido al asesinato de su hijo en la guerra no es personal ni privado, es político. Y Kollwitz lo muestra con toda claridad. Más aún, las caprichosas interpretaciones en torno a lo público como dominio de lo masculino y lo privado como reino de las mujeres están también sometidas a la política y entendida, o sea, la política así como la ley de Kate Millett, ¿no? Y quiero citar algo que, bueno, es muy interesante. Esta cita proviene de un crítico de Kate Kollwitz, crítico de su época. La obra de Kate Kollwitz, que refleja la dura prueba y el dolor de los humildes y sencillos, es el poema alemán más grandioso de nuestra época. ¿Ven cómo fue tan importante esta intrusión que ella hace? Bueno, sigo. Esta mujer de corazón viril los ha contemplado, los ha acogido en sus brazos maternales con una compasión solemne y tierna. Ella es la voz del silencio de los sacrificados. Hasta aquí la cita de Roland Roman. Bueno, cuando la obra de Kollwitz logra representar el espíritu de un pueblo en una época convulsa, la crítica le atribuye un corazón viril. O sea, ya no es íntimo, ya no es privado, ya no es de mujeres. Este recurso de calificar el talento femenino como un rasgo masculino no es exclusivo de las pintoras. Abundan ejemplos en la crítica literaria que describió autoras como Emily Bronte o Mary Shelley en términos de masculinidad. Se trata de una operación profundamente política. Al trazar la frontera entre lo privado y lo público, se legitima la presencia de las mujeres en el ámbito público, de lo universal. Solo sí, en la medida en que su obra se puede calificar como masculina. O sea, se les da chance mientras que su obra tenga rasgos masculinos, es decir, sea genial. Hoy en día la obra de Kate Kollwitz goza de una completa legitimidad, ¿no? Bueno, entonces, este primer caso que me interesaba presentarles, pues tiene este acento bien profundo en la imagen, en la idea del compromiso político, de la ideología socialista, del antibelicismo, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que Kollwitz tenía pues este andamiaje, ¿no? Que le permitía pues como hacer esta operación que yo digo es una operación política, la de hacer que lo privado irrumpa en el espacio público y ensanche entonces ambos espacios. Bueno, el segundo caso que yo quiero mostrarles y que voy a tratar de ser pues muy rápida es del ámbito de la literatura. No lo he estudiado tan a fondo porque es un libro que cuando se salió por primera vez se agotó inmediatamente y acaba de salir a la venta su segunda edición la semana pasada. Entonces, aquí está, les voy a enseñar el libro. Entonces, bueno, pues es un libro muy chiquito, ahí pueden ver Comparecencia Involuntaria de Marisol García Walls. Su segunda edición es por Utópicas, que ya saben, es una librería y una editorial feminista. Y bueno, pues me parece que también muestra
esta idea de la irrupción de lo íntimo en lo público. Y bueno, voy a continuar. El segundo caso que quiero presentar, bueno, al tratarse de una escritora con una trayectoria importante pero reciente, es complejo abordarla sin caer en ciertas obviedades, pero me atrevo a hacerlo porque creo que ella trae a la discusión problemas similares a los planteados en mi interpretación de Kollwitz, pero en el ámbito latinoamericano actual. La idea de la catástrofe ha configurado parte de mis investigaciones más recientes debido a lo convulso de nuestro tiempo. La palabra catástrofe viene del griego antiguo catástrofe, que significa ruina o destrucción. Está formada por la preposición kata, que significa hacia abajo o contra, y el verbo strefo, que significa voltear o girar, o sea, voltear hacia abajo, ¿no? Por lo tanto, su significado etimológico es voltear hacia abajo o hacer un cambio de las cosas hacia lo peor. Originalmente en la antigua Grecia, la palabra catástrofe no se usaba solo para un desastre natural, sino también para la conclusión, el desenlace de una obra teatral, de una tragedia, ¿no? Especialmente, bueno, a menudo resultaba un evento doloroso o infeliz estos finales de las tragedias, ¿no? Y por eso catástrofe y catarsis tienen cercanía etimológica. Por otro lado, el sociólogo Charles Fritz en el 61 definió la catástrofe o el desastre como un, cito, evento concentrado en el tiempo y en el espacio en el cual una sociedad o una subdivisión de la sociedad relativamente autosuficiente sufre un daño severo e incurre en las pérdidas de sus miembros y pertenencias físicas, cuya estructura social se ve interrumpida e impedido el cumplimiento de todas o algunas de las funciones esenciales de la sociedad. Fin de cita. Por eso yo decía antes que la violencia, la catástrofe, pues rompe como las coordenadas, ¿no? Rompe las coordenadas espaciotemporales de la existencia de los sujetos que las viven. Con ello me refiero más concretamente a las relaciones con aspectos centrales de la subjetividad y la identidad social, pues perturba la memoria del pasado y la memoria del futuro, es decir, la posibilidad de pensar que hay futuro. O sea, la imaginación, ¿no? La imposibilidad trasciende incluso a generaciones posteriores, quienes no tuvieron una vivencia directa con la tragedia, pero la heredan del silencio de sus padres y abuelos. A este campo de estudios se le denomina posmemoria y se ha estudiado en familiares de las víctimas del Holocausto nazi y en Latinoamérica en los casos de las dictaduras o de violencia producida por grupos guerrilleros. Bajo este marco de análisis, considero que la violencia que produce el narco y la feminicida en ciertas latitudes como México, pueden considerarse como, o en un futuro, o quizás en el presente, ya producen posmemoria. Es decir, el trauma se hereda. Me atrevo entonces a alzar algunas interpretaciones y propuestas para pensar a la catástrofe como un fenómeno de orden social cuya gravedad reconocemos solamente por sus consecuencias en la vida privada de los sujetos. ¿Sí? En ese sentido, considero que los fines de esta presentación, que para los fines de esta presentación, a la catástrofe en su aspecto social, bueno, la voy a tomar solamente así, no a la catástrofe natural, ¿no? Como los terremotos. Claro está que en las catástrofes naturales, como el temblor del 85, pues hay como ciertas cosas sociales que la hacen más grave, ¿no? Como, bueno, que no se atienda a los damnificados, que se olvide de la reparación de, bueno, edificios, en fin. Pero bueno, no me voy a concentrar en eso. La catástrofe, entendida en su dimensión social, atraviesa de manera significativa la historia de nuestra región. No quiero como hablar de, o sea, historizar la catástrofe, pero pues uno puede decir, pues de la colonia, de la conquista hasta ayer, hasta hoy. Entonces, bueno, es de allí, es en la entrevista, como yo les decía, de Albertina Carri, que ella señala, todos venimos de una catástrofe, que yo quisiera o intento pensar a las catástrofes y a estudiar a los sujetos sobrevivientes cuyas referencias identitarias oscilan entre el trauma, la supervivencia y la clausura del presente y el futuro. ¿Sí? Estas subjetividades, pues, que son precarias. Ahora sí, en Comparecencia Involuntaria, Marisol García narra
recuerda y analiza y performa la violencia extrema que vivió durante un asalto a su casa y la posterior violencia burocrática que siguió a lo largo de varios meses. Este libro es simultáneamente un relato del yo en el que hay un esfuerzo de memoria y una necesidad de producción de sentido de la existencia, igualito que en Rousseau. No más que ella no se coloca así como Rousseau. El texto se expande entre varios géneros del yo, como la autobiografía, el testimonio, la autoficción, el ensayo personal, pero también echa mano del archivo judicial, no para testimoniar la veracidad de los lamentables sucesos que vivió la autora, sino para intervenir el documento burocrático a fin de apropiarse del relato de su propia historia. Y ahora les quiero mostrar el documento. Bueno, aquí está la novela. Bueno, es bien difícil decir qué es. Comparecencia involuntaria, pues es una novela, pero también es un testimonio, pero bueno, es como un documento que tiene los pies en muchos lugares. Bueno, destaqué como algunas partes del texto que quisiera comentar brevemente con ustedes, porque como yo les decía, pues es un documento muy reciente y yo todavía no agoto todas las betas que quisiera. Entonces, bueno, por ejemplo, pasa esto, ¿no? Ella toma la declaración que hizo ante el MP, la interviene mediante la tachadura y dialoga después con estas partes de esa declaración. Entonces, la operación es muy interesante porque es tomar la versión del Estado que está bien enmarcada en pues un género, el género de la declaración judicial, que además está protegido por una serie de leyes, ¿no? Y lo que hace ella es oponer su propia experiencia, lo que ella vivió. Entonces aquí dice, por lo que la denunciante se asusta y grita y les dice que se callen. Y tacha, 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 les dicen que se callen. O sea, ahí uno no sabe qué fue lo que quitó. Y ella dialoga, ¿no? Me pregunto, ese grito que aparece en el texto, ¿es algo que dije sin darme cuenta a la hora de denunciar por primera vez el relato de lo que sucedió esa noche del 7 de septiembre? ¿Es un añadido de la mecanógrafa que en el contexto sonaba lógico? ¿O es posible que hubiéramos gritado y que yo lo olvidara? Incluso cuando afirmo acordarme justo de lo contrario. Entonces, bueno, la autora no recuerda haber gritado, pero aparece en la declaración. Y entonces ella empieza con este trabajo de conjeturar dónde está la verdad, es decir, de dudar de la versión del Estado, ¿no? Y a trabajar con su propia versión. Y bueno, ella va a explorar como diferentes partes del texto desde muchas maneras. Por ejemplo, aquí dialoga con Cristina Rivera Garza, cuya igual novela no ficcional, El Invencible Verano de Liliana, pues es un antecedente inmediato, ¿no? Y bueno, aquí ocurre algo que me parece muy interesante y que bueno, con esto quisiera un poco concluir esta presentación. ¿El grito falso o verdadero? O sea, el que ella no recuerda o el que aparece en la declaración. Ya no sé. Aparece en la declaración como la desgarradura, la conexión abierta y permeable con otros mundos. El grito es una ruptura que motiva ficciones espontáneas que surgen arbitrarias, libres, en los lugares menos esperados, en la cafetería, en la fila del banco, manejando de noche, de regreso a casa. En algunas de esas ficciones no sucede nada. El microondas termina de sonar, porque abro un paréntesis, cuando la asaltaron a su familia, ellas iban a cenar. Entonces, prendieron el microondas y antes de que antes de que sonara el timbre, entraron los asaltantes, ¿no? Con mucha violencia. El microondas termina de sonar, sacó el plato de frijoles, nos sentamos mi mamá y yo en la mesa, listas para cenar. La puerta del cubo de la escalera no se abre con la fuerza de un golpe, y en esos otros mundos, en esas otras ficciones, mi mamá, mi hermana y yo estamos bien. Me parece buenísima esta parte, y bueno, a mí, algo que me parece muy interesante de este texto, que insisto, o sea, me falta agotarlo un montón, es que al presentar
al dudar constantemente de la declaración judicial, al reelaborar su recuerdo, que es una parte memoria colectiva, porque la comparte con su mamá y su hermana, y en parte recuerdo inconsciente, Marisol García Walsh lo que hace es mostrar lo falso que son a veces también los documentos oficiales, la forma en que falsean las versiones, las generalizan, las tuercen bajo el supuesto de que lo que están produciendo o lo que se pretende es producir justicia, ¿no? Y a eso yo le he llamado ficciones burocráticas. Y que bueno, yo creo que hay un montón de ejemplos, lamentablemente en la vida cotidiana, que son todas estas versiones que produce el Estado, que producen los ministerios públicos y que revictimizan a las víctimas de violación, a las víctimas de desaparición, y que no siempre tienen el objetivo de producir justicia, sino más bien de encubrir la ineptitud y la indolencia del Estado. Entonces, ¿qué sucede con estas ficciones de las que habla Marisol en este pequeño fragmento? Son formas en que el sujeto va a crear una propia epistemología, una manera personal de comprender la violencia que vivió, que es la de la construcción de algunas ficciones. Entonces, está la ficción burocrática del Estado y la ficción que va a producir el sujeto, que es una ficción íntima, y que en el caso de este libro, me parece, es otra forma de irrumpir, como de evidenciar la indolencia, la ineptitud del Estado. Y bueno, ella va a hacer esto con la declaración, ¿no? Va a producir estas imágenes, va a manipular el archivo, va a apropiarse del archivo, va a introducirlo, digamos, al campo de su propio discurso, y con eso también va a cuestionarlo. Entonces, bueno, me gustaría concluir precisamente repitiendo que cuando nosotros estudiamos o enfocamos desde el punto de vista de lo íntimo, de lo personal, creo yo que particularmente en Latinoamérica es bien necesario reconocer que hay siempre un componente colectivo, un componente social, que es súper necesario para la comprensión de los fenómenos y de ciertas obras artísticas, ¿no? No todas, por supuesto, pero sí, sí algunas, ¿no? Que problematizan desde lugares muy distintos estas formas de violencia y de muerte sistemática. Y pues muchas gracias por su atención. Acá estoy para preguntas, comentarios o reclamos. Gracias.